Bueno, una vez que tenemos una idea de los instrumentos, cómo se clasifican, podemos entrar un poco más en detalle en cómo están constituidos y en las características metrológicas de los mismos. Vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con la conformación de los instrumentos. Empecemos definiendo el concepto de mensurando, que es la magnitud particular sometida a medición. Si ustedes están midiendo el diámetro de una pieza, el diámetro es el mensurante. Obviamente, pues una longitud, un diámetro, una masa, la presión del vapor que están midiendo, la intensidad de corriente, la temperatura que están evaluando, aquello que está siendo sometido a medición a través de un sistema de medición, un instrumento, lo que sea. Y el principio de medición es la base científica de una medición. En general, no tenemos principios de mediciones muy complejos en nuestros instrumentos para medición de longitudes, particularmente porque son dispositivos mecánicos. Pero en algunos casos existe esto como elemento básico de la medición. Por ejemplo, si queremos medir la variación térmica a través de una termocupla. El efecto termoeléctrico que se produce entre dos materiales de distintas características unidos cuando sucede una variación térmica responde a un principio de medición claro, lineal, con el cual se puede determinar a través de una variación de una magnitud, en este caso tensión, se puede calcular una variación de temperatura. Ese principio de medición es la base científica de la medición de temperatura con una termocupla. El procedimiento de medición es todo aquel conjunto de operaciones que está descrita en un documento y con la cual se realizan mediciones particulares, inclusive definiendo un método preciso cuando haga falta. Eso generalmente se describe en un documento, en una instrucción de trabajo, donde el operador va siguiendo lo que indica el procedimiento. Entre otras cosas, puede indicar cuál es el instrumento a utilizar, cómo se debe ajustar el instrumento, cada cuánto se debe ajustar, con qué frecuencia realizar las mediciones sobre el elemento mecánico a medir, el modo de ejecutar la operación, qué registros y cualquier otra cosa que sea necesaria en ese puesto de medición. Generalmente utilizado en los puestos de medición en las líneas de producción cuando la medición es relativamente compleja. Lo mismo sucede en la sala de metrología, cuando las mediciones son ciertamente complejas, se sigue algún procedimiento escrito. La indicación del instrumento de medición es el valor que indica el instrumento. Y acá podemos encontrar tres situaciones distintas. Una indicación directa del mensurando es la más común, o sea, el instrumento a través de un indicador, que puede ser un índice y un cuadrante, una escala digital, indica directamente el valor de la magnitud medida. O también puede ser una indicación del mensurando que luego debe ser afectada por un coeficiente, por ejemplo, una escala donde haya que multiplicar por 10 el valor obtenido, por 100, por 1000, no es frecuente en los instrumentos para mediciones de longitud, sí en otras magnitudes, por ejemplo las magnitudes eléctricas, magnitudes de temperatura y otras también. O si hay que corregir la indicación aplicando un coeficiente que elimine el error sistemático que previamente hemos determinado. También podría ser. Y por último, la tercera opción es una señal que luego debe ser procesada. En general, los instrumentos mecánicos no se ajustan a esta manera de indicar, pero en muchas otras magnitudes sí. Como vimos, un ejemplo puede ser la termocupla, que en realidad la señal que se genera es eléctrica y luego tiene que ser procesada para transformarla en un valor de temperatura. El transductor de medición es el dispositivo que hace corresponder una magnitud de entrada con una indicación según una ley conocida. En el caso de una termocupla, la magnitud de entrada es la variación de temperatura, que genera una variación de corriente en los dos conductores y eso luego es procesado. En el caso de los instrumentos de medición para las mediciones de longitud, el transductor es el instrumento mismo. Visto esto, podemos entrar en la constitución de los instrumentos. Los instrumentos tienen un elemento sensor que es el que está en contacto con la magnitud medida.
Si tomamos este instrumento, que es posiblemente el instrumento más utilizado en las mediciones mecánicas, se denomina calibre pie de rey, tiene en este caso particular varios sensores. Este instrumento tiene la particularidad de ser polifuncional. Con estas dos mordazas, que en definitiva son sensores, se miden dimensiones externas, observamos aquí. Con estas dos mordazas, que son otro par de sensores, se miden dimensiones internas, y con la barra de profundidad se miden profundidades. En algunos casos, cuando el extremo izquierdo de la parte fija del instrumento, que es donde está la escala, y el extremo izquierdo de la parte móvil, que es donde está el índice, están en un mismo plano cuando está cerrado el instrumento, coincide este plano con este plano cuando el instrumento está cerrado, se pueden hacer mediciones de profundidad también utilizando esta superficie y esta superficie. Pero no en todos los casos este instrumento tiene esa característica. Mientras que las otras tres, o los sensores para medir dimensiones externas, para medir dimensiones internas y profundidades, en general estos instrumentos los tienen. Otro instrumento muy utilizado en mecánica, probablemente si el calibre es el más utilizado, este es el segundo más utilizado, se denomina micrómetro. Los sensores son estas dos barras cilíndricas con en sus extremos dos superficies planas que sirven como apoyo sobre la dimensión que se quiere medir y actúan como sensores. Estos instrumentos, a diferencia de los calibres, vienen independientes para cada tipo de medición. O sea, existen micrómetros para medidas externas solamente, como el que estamos viendo en pantalla, micrómetros para medidas internas solamente y micrómetros para profundidades solamente. No son polifuncionales como los calibres. Ahora, como es un instrumento muy utilizado, con mayor exactitud generalmente que el calibre, y muy utilizado también, decíamos, se adaptan los sensores de acuerdo a las necesidades, porque depende dónde se quiera medir. En algunos casos los sensores corrientes que tienen, que son dos barras cilíndricas, no logran entrar en ciertos espacios y por lo tanto se construyen con formas adaptadas a distintas necesidades. Por ejemplo, con puntas chatas para poder entrar dentro de alguna ranura. En este caso, en las puntas se les coloca platillos para poder medir ruedas dentadas, otra medición muy frecuente, o con puntas agudas para poder medir espesores en superficies que no son absolutamente planas, o la forma es que se les ocurra. Viene una gran variedad de formas de las puntas de estos instrumentos para adaptarse a distintas necesidades. De todos modos, el sensor es siempre el que está en contacto con la magnitud medida. Luego, todos los instrumentos tienen algún dispositivo indicador. El dispositivo indicador en general tiene estas dos cuestiones. El índice, vamos a tomar como ejemplo el reloj comparador, el índice es la aguja, y la escala en este caso está distribuida a lo largo de la circunferencia de un cuadrado. Este otro tipo de escala, una escala recta que la utilizamos en las reglas, en los calibres y en muchos instrumentos. En las escalas en general podemos encontrar 4 elementos. Las marcas de la escala, que es la que genera la escala, la distancia entre dos marcas me da la unidad de medida de este dispositivo. La numeración de la escala, que me da la magnitud que mide esa escala. El campo de indicación o el rango que me indica toda la variedad de longitudes que yo puedo medir con este instrumento. El rango me indica la variedad de dimensiones que puedo medir. El rango, lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante, es la diferencia entre la dimensión máxima que puedo medir y la dimensión mínima. En este caso, la dimensión máxima es 150 milímetros, la dimensión mínima es 0, 150 menos 0, el rango es 150 milímetros. Y por último, la división de la escala, o sea, la distancia entre dos marcas de la escala que me indica la unidad de longitud que estamos utilizando en esta escala.
En general utilizamos un submúltiplo de la unidad de longitud, que es el metro. Utilizamos milímetros o, en el caso del comparador que vimos anteriormente, decimales de milímetro o centésimas. Ahora bien, si bien es cierto que la escala puede tener toda esta variedad de componentes, existen básicamente dos tipos de escala. La escala de trazos, que es la que tiene todos estos componentes, o las escalas digitales. Escalas de trazo, escalas digitales. En general, la gran mayoría de los instrumentos simples, los instrumentos más utilizados, los instrumentos de mano, los instrumentos más sencillos utilizados en las mediciones de longitud, tienen sus versiones digitales. Las escalas suelen estar distribuidas en cuadrantes. Los cuadrantes tradicionales, como el caso del reloj comparador, donde la escala está distribuida sobre una superficie circular. Y ciertamente, desde mi punto de vista, podemos considerar a la escala digital como un verdadero cuadrante, donde no existe índice, no existen marcas de la escala, pero sin lugar a dudas, en ese cuadrante se materializa la indicación del instrumento. Por lo tanto, la escala digital también la podemos considerar como que compone un cuadrante. Y algunos instrumentos tienen dispositivos registradores, ya sea porque vienen incorporados en el mismo dispositivo, en el mismo elemento indicador, como es el caso de un rugosímetro, que lo vemos a la izquierda arriba. Este instrumento ya trae un sistema de registro, está integrado totalmente. O por separado, generalmente acoplado a un instrumento digital, ¿sí? Un instrumento electrónico. La gran ventaja de los instrumentos electrónicos es que la mayoría de ellos pueden ser acoplados a un dispositivo registrador, que en general no solamente registra las indicaciones ante una señal que uno le aplica apretando un botón, sino que inclusive los más sencillos pueden hacer algunos cálculos estadísticos que nos sirven para evaluar las mediciones que estamos haciendo.